Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y esta es una nueva historia. Este es un episodio más de charlas con Robotania, en los cuales me siento con alguna persona, algún amigo, alguna amiga a platicar sobre algún tema que creo que también a ti te puede interesar. Recuerdo que podemos platicar en redes sociales y me encantaría recibir tus comentarios aquí abajo sobre lo que vas opinando sobre esta charla. Hoy me senté a platicar con mi amigo Paul Alcántar, quien es analista político y experto en diversidad sexual. Platicamos sobre esto, cómo se vive la diversidad sexual en Guadalajara. Y ayúdame a compartir este video con todas las personas que conozcas para que llegue cada vez a más y más personas y seamos más en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento. Hoy me encuentro con Paul Alcántar, analista político y amigo, un gran amigo. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, muchas gracias. Pues quiero que platiquemos de lo que siempre platicamos, sí, pero nunca lo platicamos para que otra gente lo escuche. Sí, porque es muy placentero platicar contigo. Y también contigo, sí, la verdad pues es que siempre... como que platicamos un montón. Sí, un montón. Muchísimo platicamos. Y dijimos, pues hay que grabar una charla sí, para que otra gente también lo escuche, ¿no? Sí, hay que compartir. Y bueno, es importante que sepan que Paul es un michoacano que llegó a Guadalajara. Sí. Y llegó a Guadalajara a revolucionar muchas áreas. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Nah, Sí, pues, lo hice porque me quedé. Bueno, principalmente que te has encargado de analizar todo el contexto de la diversidad sexual en Guadalajara y en Jalisco, ¿no? Sí. Creo que has hecho mucho eso y Sí. parte de tu trabajo también está muy de cerca de esa área de Guadalajara. Sí. Quería que nos platicaras más de eso. Sé que mucha gente cree saber o ve a lo mejor que si las marchas o que si tal derecho se está pidiendo, pero tú que ya lo has como indagado desde el fondo, has platicado con mucha gente también. Sí, he platicado, ¿no?, con muchas personas. He tenido la fortuna de estar en contacto con muchos testigos, muchas testigas de todos estos movimientos que se han dado en la ciudad, particularmente aquí en Guadalajara, que en muchas ocasiones no se cuentan, se quedan solamente como en espacios académicos de análisis, más de estudio. Pero creo que ahorita hay una generación de nuevas y nuevos investigadores que le quieren dar pues una fuerza al estudio de lo que se trata de la diversidad sexual en la ciudad, particularmente en Guadalajara. Sí, y que es muy curioso, ¿no? Sí. Porque yo ya lo mencionaba en otro video o en un podcast, ya no me acuerdo dónde, que hay muchos escondites en Guadalajara donde sucede un montón de cosas, Sí. pero que mucha gente no se da cuenta. Que no se da cuenta, ¿no? Y que igual y es parte de lo que no está tan mal tampoco, pues. Sí. Pero a ver, primero platícame, ¿dónde surge el interés por investigar esta área en específico de Guadalajara? Fíjate que yo he tenido mucho contacto con muchas organizaciones que se dedican al activismo de la diversidad sexual, pero cuando yo estoy haciendo mi posgrado, mi maestría, esa parte yo no la tenía tan clara. O sea, yo me iba por otra línea de investigación, algo hasta ahorita lo veo ya como un poquito aburrido, en el sentido de pues vamos a investigar qué pasa en los congresos locales, ¿no? ¿Qué pasa en el legislativo? ¿Por qué la ciudadanía tiene que ser más activa? Entonces, cuando trataba de acomodar mi línea de investigación, mi director o mi tutor de la investigación me dijo, oye, ¿por qué no te metes con el tema de la diversidad sexual? Ajá. Y de entrada para mí fue como... ¿Qué? ¿No por qué? Ajá, sí, y luego aparte, sí, ¿y tú por qué me tienes que decir lo que tengo que investigar? Es mi tesis. Pero me dijo, no, es que sabes que no hay mucha evidencia de lo que está sucediendo en Guadalajara. Sí. Y cuando me lo planteó así dije, ¿cómo no? Sí tiene que haber evidencia. Y creo que hay muchas cosas de las que no hay evidencia. Y yo quiero hacer mucho de eso aquí. Sí, exacto. No lo había en el plano de a ver, existían o existen estudios de la diversidad sexual desde una parte muy académica, pero lo que hacía falta era contar como las historias, ¿no? Claro. Esa parte de la crónica, ¿no? La parte descriptiva e histórica de lo que pasaba en los movimientos de la diversidad sexual era muy difícil como encontrarlo en un solo documento. Y literal mi maestro me dijo, mira, estos son los textos que yo estoy leyendo. Y yo no veo como que haya una línea conductora, o sea, no, como que no se entrelazan. Pues sí me costó mucho trabajo como asimilarlo, porque ¿En dije... serio? ¿Por qué? Sí, porque A mí es que no... se me hace como que es algo muy natural en ti. Pues es que Esos sabes temas, que no sé. sucedió que también era un asunto muy mío, ¿no? Que decía, yo no quiero, fíjate nada más, qué estupidez. Dije, yo no quiero que me encasille como un académico o como un investigador de la diversidad sexual. ¿Y no por quiero. qué no?
Y yo te encasillo en un video. Y tú me tienes aquí todo. No, pero no quería. O sea, era como que esto tiene que ver, y ya lo entendí a la distancia del tiempo, que sí tiene que ver con un asunto de empoderamiento como sujeto, que eso lo aprendí ya en el proceso de investigación. Obviamente leyendo, obviamente platicando, entrevistando, así como tú lo estás haciendo conmigo, entrevistando con otros actores. Ahí fue cuando entendí que la construcción de la persona, del empoderamiento de la persona, sí tiene que ver con un asunto de cómo tú incides o cómo tú estás influyendo en el otro, ¿no? Pero eso lo aprendí en el proceso de investigación. Y cuando decidí hacerlo dije, bueno, pues yo creo que tiene razón, puede tener algún valor, ¿no? Muchísimo. Puede tener algún valor, y pues vaya que si tiene un gran valor, porque de lo que me di cuenta fue que, bueno, traté de investigar, a ver, ¿qué sucede con los movimientos de la diversidad sexual? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes son los que están en esos movimientos? ¿Y qué son las agendas las que se tienen que colocar? O sea, ¿cuáles son las demandas que tienen estos actores, estas personas? ¿Y por qué ellos en algún momento decidieron entrarle al activismo? Claro, ¿no? Así que a lo mejor como tú estaban dudando, ¿no? Sí, pero eran situaciones, lo que yo encontré eran situaciones de su momento, ¿no? A ver. Oye, antes de continuar me gustaría que supieran que es primera vez que hacemos un video en este espacio. Ajá. Que mucho tiempo estuve como organizando para que luciera, y eres el primero que está aquí. Muchas gracias. Porque me ha tocado hablar con las personas que ya han visto ustedes, pero me ha tocado desplazarme a sus espacios, ¿no? Entonces, bueno, es primera vez que lo hacemos acá. Es mi primera vez. Y la otra, que sepan que esta investigación que hizo Paul, yo esperaría y tengo la esperanza de que salieran libros, ¿sabes? Sí. O sea, me gustaría mucho que no se quedara solo en la investigación que se hizo para una maestría, pero que llegara a más personas, porque he tenido la oportunidad de leer algunos pedazos, ¿no? De su texto, que creo que ya está terminado, ¿no? Ya está acabado. Pero estaría padrísimo que lo pudiéramos ver así, como cualquiera aquí que lo vas está a acá, tener, ¿no? en uno de estos. Eso estaría increíble. Y creo que este trabajo evidencia, creo que cosas tan fundamentales como en qué momento estos activistas deciden ser activistas. Y a ver, ¿cuándo fue ese momento que tú encontraste que en Guadalajara alguien le empezó a levantar la mano y dijo, porque la marcha de la Ciudad de México tiene muchos más años que en Guadalajara? Exacto. ¿En Guadalajara cuántos van? Mira, es que hubo dos etapas. Okay. ¿No? La etapa contemporánea o reciente ya tiene 18 años. En Guadalajara. En Guadalajara, ¿no? ¿En México cuántos son? En México son 40 años. Sí, 40, ¿no? 40 años. Es más del doble. Exacto. Sí, pero aquí en Guadalajara, y es algo que también les voy a hacer spoiler, pero que se vayan a leer el libro cuando salga. O sea, hay dos etapas del activismo de la diversidad sexual. Una, cuando hay un grupo de jóvenes en ese momento, en los años 80, que deciden salir a las calles porque se sienten reprimidos por una sociedad y por un gobierno que realmente los estaba maltratando, los golpeaba, los secuestraba, hacían redadas, y ellos salían y decían, pues es que aquí somos. Así existimos, ¿no? Aquí estamos. Y de una manera muy transgresora, o sea, ellos salían literal, somos maricas, ¿no? Y así como maricas nos mostramos ante el mundo en una sociedad, imagínense, hace 30 años en Guadalajara. Por cierto, nos quejamos que es una ciudad conservadora. ¿No? Hace 30 años en Guadalajara, cuando la voz de un cardenal era la que contaba, y eso obviamente a los activistas les generaba un estigma muy fuerte, ¿no? Esa fue como la primera oleada de las marchas de los años 80, pero luego vino la crisis del VIH. Claro, ¿no? sí. En ese momento, en los 80, el VIH literal estaba matando a los activistas. O sea, cambió radicalmente la agenda del activismo, que antes lo que peleaban era la libertad sexual y hacerse notar, sí. Pero tuvieron que cambiar 360 grados su discurso para decir, oigan, nos estamos muriendo y no hay medicamentos, nadie nos está haciendo caso, ayúdenos. Y el movimiento de la diversidad sexual tuvo un bajón increíble. Entonces, como imagínense el estigma que había de marica y enfermo, imagínense. No, pues el doble. Entonces era un doble estigma. Claro. Y obviamente los activistas pues se escondieron. Entonces fue la etapa oscura del movimiento de la diversidad sexual. Por eso luego viene una tercera oleada del movimiento. ¿En los 90? En los finales de los 90, a inicio de los 2000. Cuando ya ahora es la parte de la identidad sexual, la identidad del sujeto sexual, sexualizado,
y demostrar realmente que el orgullo, por eso ahora ya son las marchas del orgullo, claro, ¿no? Que sí, son marchas de son sobrevivientes, ¿no? Sí, que no es la marcha gay, o sea, que Exacto. entiendan que, bueno, mucha gente le dice así, pero es más la marcha del orgullo de la diversidad sexual. Exacto. ¿no? Que igual puede ir un heterosexual a sentirse orgulloso de su, diversidad, ¿no? Sí, pero también para llegar a estos momentos, ya ahorita vemos una marcha que puede ir cualquier persona, pero antes sí era la marcha del orgullo gay, porque era el hombre también apropiándose de, pues somos afeminados, sí, pues así nos mostramos, pero luego ¿qué pasaba, por ejemplo, con el movimiento de las lesbianas? Que eso también lo trae aquí en el tema. Sí, que es también otra razón de como algo aparte, ¿no? Sí, claro, porque sí. Pensamos que el movimiento gay es único, que es una masa solamente que es homogéneo, ¿no? No. Pero resulta que los movimientos de la diversidad sexual, por eso lo titulo así como las agendas de la diversidad sexual, pues ¿dónde quedaban las mujeres, las lesbianas? Y lo que encontré es que hasta hace relativamente poco, prácticamente unos 8 años, las mujeres lesbianas están conquistando los espacios que los hombres ya habían conquistado, ¿no? Apenas están saliendo las mujeres lesbianas a decir, a ver, también aquí estamos nosotros, vamos a visibilizarnos, y pues estas son nuestras agendas, y son agendas totalmente distintas a las de los hombres, ¿no? Y eso está bien interesante, encontrarlo. No, y platicaste con muchísimas personas que te fueron confirmando esto, ¿no? Así a través de esas charlas. Sí, platiqué con muchas personas de estas generaciones, o sea, las personas que estuvieron a los inicios del movimiento de los 80s, gente que estuvo por ahí del 2000 y los más recientes, ¿no? ¿Hombres o mujeres? Hombres y mujeres, así es. ¿Y todos te permitieron que su nombre esté ahí en el documento o algunos te dijeron no? Fíjate que no les pregunté. Muy bien, ya se enteraron. Ya te enteraste. Pero sí, hay momentos en los que sí tienen. Sí, ahí están los nombres de esas personas. Hay momentos en los que sí tengo que omitir el nombre porque sí cuento como historias muy particulares para yo entender en qué momento ellos empezaron como a decidir que tenían que hacer algo más allá de lo privado. Y por ejemplo, hay nombres que sí puedes decir ahorita, ¿no? Sí, sí. Porque a mí lo que me interesaría es que la gente ya tiene el contexto del que estuviste investigando, pero que pudiera saber, así como en México hay nombres de los que sabes que tienes que leer, Crónica de Carlos Monsiváis, por nombrar alguno, y bla, bla, bla. Claro. En Guadalajara, ¿a quién tendrías que buscar? No es que todos tengan algo publicado, pero hay quienes sí. No, hay un personaje muy importante que falleció hace muy poco, que es como, ya sabes a quién me refiero. Ahorita les decimos cómo se llama, que creo que él tiene muchos libros de los que se puede leer. Hay otros que a lo mejor no, que yo sé que no tienen publicaciones como para que ustedes lean más sobre su análisis, pero ¿qué nombres? Es alguien que nos está viendo y que de Guadalajara, ¿de quién tendría que saber que ellos son esos hombres y mujeres que lucharon por lo que tenemos ahorita en 2018? Sí, en el trabajo yo me baso en personajes, por ejemplo, como Guadalupe López, que ya no tuve oportunidad de entrevistarla, pero es un referente de la lucha de las lesbianas que iban junto con otro personaje que era Pedro Preciado, que fueron los dos símbolos que han tenido los movimientos de la diversidad sexual aquí en Guadalajara. Son los dos referentes, son como los dos iniciadores de este movimiento. De los 80. De los 80s, que ellos empezaban a reunir en cafés o en casas porque no tenían otros espacios para poder dialogar, que es otro tema. Cuando alguien se siente activista, tienes que buscar al otro activista o tienes que buscar al otro que comparte la misma agenda. Pero ahorita nosotros podemos ir a un parque y organizar algún evento y no nos van a decir nada. Podemos ir al parque ahorita literal, saliendo de grabar y agitar la bandera. Y no va a pasar nada. Bueno, por ahí alguno, pero no la policía no nos va a detener. En ese tiempo... A lo mejor hasta se nos une alguien más. ¿No? Vengas para acá. Pero antes no, hace 30 años te tienen que reunir en casas. Entonces, la conquista de los espacios públicos es el otro gran tema. Porque antes eran solamente los espacios privados. Pero a ver, está Guadalupe López, está Pedro Preciado, están personajes como Armando Díaz, que es otra generación, Jaime Cobian también, que es también parte de estos movimientos. Tenemos agrupaciones como Patlatonali, que son los grupos de las feministas, de las lesbianas, bueno, todavía no feministas, eran las lesbianas, ¿no? El grupo de GOL, ¿no? El grupo de hombres homosexuales, que también se reunían en otros espacios.
¿Todavía existen esos grupos? Esos grupos ya no existen. Existe Patratonali, pero ya no existe Gol. Okay. Porque Pedro Preciado es bien curioso, bueno, es un poco melancólico su asunto, porque ellos eran personajes que de verdad se iban a las calles e iban así como que con ese orgullo, pero cuando llegó el VIH y cuando les empezó a pegar, pues imagínate, se les morían sus parejas. Sí, claro. ¿Y cómo sales con ese, o sea, con el, ¿cómo se llama? Con lo emocional. Sí, ¿cómo sales con la pasión con la cuando pena, ya se te murió el novio, no? Entonces el caso de Pedro Preciado es triste porque él todavía vive, de hecho ya está retirado totalmente de los focos públicos. Le han querido hacer homenajes, pero él dice no, sí, ya, adiós. Y él está ahorita, tiene un estacionamiento ahí en la calle de República y ahí está, y todos van para allá, ¿verdad? Entrevistar. Sí. Mañana vaya. No, él ahí está, ¿no? Y he sabido que ahí está. Pero es un gran referente porque él conoce bien qué fue lo que sucedió. Él se retira del activismo porque dijo, es que yo porque estoy luchando por algo cuando realmente nos estamos muriendo. O sea, y se entiende de alguna manera. Sí, les pegó, o sea, imagínense que se le muere el novio, ¿no? Entonces eso les pegó emocionalmente, por eso el activismo bajó, ¿no? Vinieron luego estas organizaciones que buscaban más financiamiento público para poder comprar condones, invertirle más pedir más investigación para evitar el virus, ¿no? Entonces viene esta como otra segunda generación, ya en el finales de los 90s, 2000, por ejemplo el caso de Miguel Galán, ¿no? Claro, sí. Que Miguel Galán sí tuve oportunidad de entrevistarlo también, que son historias muy, muy simpáticas las que nos cuenta Miguel. Ricardo Salazar. Digo, que tengan contexto, por ejemplo, para los que a lo mejor no conocen o están viendo en otro estado, en otro país, ¿no? Miguel Galán, por ejemplo, entre muchas cosas, fue de los primeros que tuvo una radio gay en internet. Exacto. ¿no? Y que hablaba de estos temas, pero estamos hablando de qué año esa radio, hace unos 15 años, yo creo que sí, ¿no? Fue como en el 2000. Sí, no, antes, hace 18 años. Yo me acuerdo que incluso una vez, porque a Miguel Galán pues, yo también lo conozco, y fui a la radio, que la tenía muy, muy padre en una sala, tenía todo ahí en su casa. No recuerdo si lo tenía Padrísimo. ahí en Radio Universidad. Al principio empezó en su casa, creo que esa era su casa, y yo llegué a ir ahí, y yo fascinada porque eran computadoras en un estudio, ahí transmitían siempre. Sí, porque esta es la otra, el nuevo activismo que estaba dando ya utilizaba las herramientas de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces las primeras plataformas, por ejemplo el caso de Miguel Galán, su página era Guadalajara Gay Radio. Sí, ¿no? claro. Entonces él a través de esa plataforma empezó, era algo novedoso en el 2000, ahorita a lo mejor se nos hace como que, ay, ¿cómo es posible? Qué chistoso, ¿no? Y más que lo están viendo en YouTube. Como no. Pero de verdad, hace 18 años, de verdad, era increíble que hablaran de lo gay, ¿no? En una plataforma, ¿no? Porque aparte tú tenías un montón de dudas. Yo tengo un montón de dudas. Claro, siempre hay dudas. Siempre, pero imagínense hace 18 años, el referente público es una plataforma, ¿no? Sí, claro. Que era radio, era radio en línea. Y luego de ahí se fueron a Radio Universidad de Guadalajara, ¿no? Que ahí estuvo Ricardo Salazar y también Miguel Galán, también creo que Carla Preciado también estuvo Carla ahí. Preciado también, que hay que luego invitarla acá. Carla Preciado. Entonces hablaban jóvenes de lo que tú sentías y eran unos horarios tan absurdos, porque eran los viernes a las 12 de la noche, entonces eran como de 12 a 3 de la mañana. Pero estábamos todos, bueno, yo siempre lo escuchaba. Sí, no, bueno, yo aparte tenía porque soy michoacano, entonces yo vivía en una casa de asistencia para estudiar aquí en Guadalajara, entonces tenía un radio, así una cosita que mi papá me había regalado, un radio despertador. Sí, es que vámonos al pasado y estábamos entrando a la universidad. Estábamos casi de 18 años. No, o sea, sí, estábamos chiquitos. Estamos ya más grandecitos. De hecho, yo escuchaba a Carla, escuchaba a Miguel Galán, escuchaba a Ricardo Salazar, pero no los conocía todavía. Alberto Rebolledo creo que también estaba, o no sé. Gente que ahorita no es que como ya muy familiar, ¿no? No son muy familiares. Sí, pero imagínense, yo tenía 18 años, 17, 18 años, ellos estaban un poquito más grandes que nosotros, para mí eran como que, ojalá algún día yo los pudiera conocer. ¿no? Carla sí es de nuestra generación, si va a ver esto, así como que más grande. ¿Qué te pasa? Pero sí, los demás sí nos llevan a lo mejor unos 2, 3 años, pero el hecho de que estuvieran en un medio hablando abiertamente de la vida y de la cultura gay en Guadalajara, en una radio,
Que estaría increíble pública. que estuvieran esos audios respaldados por algún lado. Espero que sí los tengan. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Sí, pero para mí era como algo era increíble, y eso también se lo pregunté yo a Miguel al momento en que hice este trabajo. A ver, ¿por qué utilizas estas plataformas? ¿Por qué para ti era importante que la gente conociera o esta nueva camada de chavitos que estábamos como que también entre que sí salíamos y que no? O sea, creo que estos personajes hicieron cosas tan importantes. El mismo Ricardo Salazar ha hecho cosas tan importantes. Ricardo fue de los primeros periodistas que salió abiertamente a decir soy gay, ¿no? En Guadalajara. Y con esa transgresión, o sea, eso es transgredir a un status quo. A lo mejor ahorita dicen, ay, por favor. Es que ahorita suena muy natural, pero en otro tiempo no. O sea, 18 años, 15 atrás, 10 todavía. Todavía, pero decir públicamente yo lo soy y conduzco un programa de televisión, eso es transgredir. Y dirijo un medio, eso es transgredir. Claro. Y eso también genera mucha motivación para visibilizar lo que realmente una persona puede hacer, porque va más allá de tu diversidad, de tu preferencia sexual. Claro. Es un asunto de aportar al bien público, que a final de cuentas mi maestría es de política pública. Entonces, sí, lo que yo digo es, toda esta visibilización de estos personajes te dan un bien público, es decir, te da un favor, ¿no? Hay y nos ayudan a todos, a fin de cuentas, como sociedad en una ciudad, ¿no? Entonces está bien padre porque en ese texto pues se narra todo, ¿no? Sus vivencias, incluso cómo se va construyendo este personaje activista, que no es como que, ay, un día voy a amanecer y voy a ser activista, no. Es un proceso personal, ¿no? Es un proceso personal y es un proceso que al momento en que se politiza se vuelve un personaje que ya público. Sí, porque además todas las personas te van a empezar a buscar como el referente. Exacto, ¿no? ya eres el referente. Que de hecho yo sí creo, o sea, ya en la actualidad, estamos hablando de hace 15, 18 años, en la actualidad, ahorita en 2018, yo sí considero que tú eres un referente. Gracias. Para la gente, que por eso te invité para acá, porque siempre platicamos de esto, yo siempre tengo dudas de política, porque Paul se dedica mucho a la política, pero también dudas mucho de diversidad sexual. Paul, ¿cómo es esto? ¿Por qué esta persona dice que él pertenece a la letra de la LGBTTIQ? Él solo, y empiezo a preguntarle y he aprendido un montón. Y por eso quería que Paul viniera a mi canal, para que ustedes también lo conocieran y aprendieran junto con él todo esto que nos está platicando. Que, a ver, y en la actualidad, te repito, yo sí considero que tú eres un referente. O sea, que alguien, tienes tu canal en YouTube también, vayan, suscríbanse a su canal, Razonando lo Público, vayan, denle like, suscríbanse y todo, y vean sus videos y todo esto, donde él habla de estos temas muchísimo más profundos. Ya vieron qué bonito platica las cosas, por eso me encanta platicar con él. Yo siempre, Paola, platica sobre esto, sí, ven, te quedan menos 3 horas, ¿no? Platicando de hecho, ahorita le dije, a ver si logramos hacerlo en 30 minutos, porque siempre hacemos en 3 horas. Pero, ¿quién más? Yo digo, yo sé quién es más. Pero yo considero que tú eres una referencia. ¿Quién más ahorita, si alguien nos está viendo, que está como nosotros que tiene 18, 17, 16, 15, 12 años, 20, los que sean, y dice, bueno, ahorita en Guadalajara, ¿a dónde puedo ir? ¿A quién puedo buscar en YouTube, en tal oficina, en tal institución, para empezar a aprender todo esto? Y a lo mejor alguien que se quiera convertir en activista o simplemente que quiera salir del closet de alguna de las diversidades, de cualquiera de las letras del abecedario de la diversidad. Sí, mira, ahorita yo creo que es más sencillo tener como referentes, sobre todo que ahorita existen estas plataformas, ¿no? Hay mucho contenido, pero si se quieren acercar para conocer más sobre el tema de diversidad sexual, hay varios grupos, por ejemplo el caso de FADIS, Familias Diversas, es una organización que se dedica a acompañar a las familias que están pasando también por un proceso de aceptación de las hijas y los hijos que salen del closet, ¿no? Porque también las familias tienen en la actualidad también muchos procesos que tienen que resolver, y FADIS es una buena opción. Existe otra que es Impulso Trans, que es un grupo de chavas y chavos que también están asesorándose jurídicamente, psicológicamente, y también dan un apoyo y acompañan a personas que están pasando por esta transición, ¿no? Impulso Trans es un gran referente. Códice también es un referente. Ahí Luis Guzmán, está Jaime Cobian. Ellos hacen mucha incidencia política, generan estos contenidos, sobre todo de presionar
a los gobiernos a que asuman una responsabilidad, porque luego también los gobiernos, los diputados no atienden las necesidades reales o de materia de política pública, y una agenda, traen una agenda muy clara, que es el matrimonio igualitario y también prevención de la discriminación, ¿no? Sí, claro, Esos son referentes que tengo ahorita a la mente, pero obviamente también tenemos mucha cultura. Muchísimo, ¿no? sí, películas, autores, incluso sí, claro. aquí en Guadalajara, Tania y yo nos divertimos muchísimo porque está saliendo esta nueva generación de chavas y chavos que les da por la expresión, esta expresión corporal del voguing. Sí, claro, ya me encanta. Esa, sí, ya no puedo porque mi rodilla. Pero el voguing, esta cultura que está generando para que las chavas y los chavos empiecen también a expresarse, ¿no? A través de los bailes, de toda esta, pues, ¿cómo lo puedo decir? Pues esta magia que se da de encontrarse estos chavos para expresarse corporalmente a través del baile. Y creo que también es apropiarse de los espacios otra vez. Sí. Porque primero yo supe y llegué a ver los que bailaban, estos chicos que hacen voguing, que yo ubico bien a los de House of Machos, y bueno, hay varias casas que no me sé todos los nombres, pero que bailaban en Chapultepec los domingos. Sí, o sea, me estuvieron comiendo en Chapultepec en La Paz, ahí están bailando, ¿no? Sí. Y bueno, que continuamente aquí en la actualidad, como dices, es muy sencillo encontrarte muchos canales de diversidad sexual, sobre todo de gente de la Ciudad de México. Así es. Que tienen un montón de canales, Pepe y Teo, Suri, Kefish, bueno, montones, ¿no? Sí. Y que ahí pueden ir a ver el mismo canal de Ofelia Pastrana, que la tuve aquí hace unos días también en plática. Pero esos chicos creo que también salen incluso a fiestas, como dices, a expresarse con su cuerpo y con esta feminidad, a todo lo que da, y que otras personas lo vemos y ves arte incluso ahí, ¿no? Pero eso que se expresen de ser lo que, lo que de cómo son, y cómo lo sienten, y cómo lo transmiten, cómo se transforman, ¿no? Esto que le llaman lo queer, está también saliendo, que se está expresando. Está bien interesante. Sí, que está viendo fiestas, ya en Guadalajara también. Exacto. Como cada 15 días las están haciendo, ¿no? Como cada mes más o menos. Sí, cada mes están haciendo fiestas en estos lugares y es maravilloso. Los de microblogging se llama. El microblogging, exacto. Pero estos son, todo esto que estamos viendo ahorita, que es una efervescencia muy interesante, pues son consecuencias de muchos años de lucha. Sí. Y porque de verdad, ese es el punto al que quiero llegar. Este documento que se hizo, lo que quiere demostrar es que hay toda una historia que se tiene que visibilizar, que es un documento que se tiene que leer y que se tiene que destrozar, tiene que haber obviamente mucha crítica. Yo pongo al debate eso, ¿no? Encontré esto, ¿no? Ahí está, hagan lo que quieran con él, y que se genere esta nueva generación de investigadores para aportar justamente el respeto a la diversidad, porque Guadalajara es una de las ciudades más diversas que pueden existir en el país, y a lo mejor nosotros no lo valoramos porque estamos aquí, ¿no? Y se nos hace algo tan natural ver ya espacios conquistados, pero de verdad hay otros espacios que están dando un montón de cosas, y yo creo que es muy importante empezar a visibilizar todo lo que está pasando aquí en Guadalajara particularmente. Porque no solamente es la cuestión de diversidad sexual, estamos hablando de mucho talento cultural, mucho emprendimiento. Por ahí vi un video que hiciste con Ofelia. Sí, el video que subimos con las primeras charlas. Entonces, Ofelia tiene mucha razón de esta parte de cómo hay situaciones que no se ven, pero están pasando. Hay espacios donde se está revolucionando un montón de cosas. Y pues es parte de toda esta diversidad que está generando en la ciudad. Y actualmente también tú cómo ves, porque hemos platicado también en ocasiones de esta nueva generación que tiene 20 años, 22, que a veces se nota, porque ellos lo dicen, que no sienten la necesidad de ir a una marcha de la diversidad. Claro. O no sienten la necesidad de ir a protestar a tal lugar porque asesinaron a una chica trans, ¿no? O porque golpearon a un chico gay, o porque a una chica lesbiana le hicieron tal cosa. De repente como que sienten que alguien ya lo estaba haciendo. Claro. No sé, ¿tú cómo ves esto? Sí, como ya son espacios tan naturalizados, o sea, como ya no les tocó vivir esto. ¿Verdad? Sí, por eso es muy importante tener estos referentes. O sea, esta es consecuencia, lo que estás viviendo tú ahorita
lo que estás viviendo, el orgullo que traes, no es porque se te dio así como magia. Hubo todo un proceso doloroso, un proceso que sí generó mucho conflicto, un proceso que no fue sencillo, un proceso que a la sociedad misma le ha costado mucho trabajo, también como quitarse un montón de ataduras, ¿no? Y que son procesos que inician desde las familias, de los espacios académicos, los espacios escolares. O sea, yo recuerdo en mis... Tú también te has de acordar cuando había un niño o una niña que era afeminado, pues cómo lo traían, ¿no? Sí, el bullying, o sea, era una cosa impresionante. Ahorita ya, no sé, digo, a lo mejor estoy pecando porque no lo tengo tan consciente, pero ya es más complicado que a alguien se le haga un bullying, ¿no? Como a ese nivel, ¿no? Porque antes era un asunto muy... yo no dudaría que haya ciertas escuelas o espacios donde sí se ve todavía, pero creo que sí es un poquito menos. Es menos. Yo sí lo noto, por ejemplo, en la universidad cuando yo estudiaba, de repente sí había cierto trato hacia ciertas personas que su diversidad sexual era evidente, ¿no? Sí. Que a mí no me causaba conflicto, de hecho yo, pues para mí era como una compañera más, un amigo más, no me genera bronca, nada de eso. Pero sí notaba entre otras compañeras o compañeros que era hablar mal del que llegaba. Yo tenía un compañero que llegaba con bolso de chica, ¿no? Y él le valía que los demás lo vieran raro, él era feliz y era seguro de sí mismo. Y yo me hablaba con él y yo me daba igual, pero veía que sí, cuando de repente andaba con una novia, faltaba quien así como que yo. Ay, prejuicioso, ¿no? Exacto. O sea, no digo que siga pasando. Sí pasa. Pero creo que ya es un poco menos porque hay más cosas como informarte, ¿no? Como que hay más lugares de donde informarte o un canal de YouTube que esté ahí libre para que puedas entender qué está pasando. Exacto. ¿No? Sí, y aquí se trata de entender que todos estos procesos pues fueron muy complejos y lo que están viviendo ahorita pues no es por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, fue algo así, pues no es como que, ay, qué bonito está todo, no, fue un proceso muy largo, fue un proceso muy, muy doloroso y eso lo tenemos que tener siempre presente, por eso es muy importante seguir, pues, empujando la idea de ir a las marchas, ¿no? Para mí la marcha de la diversidad sexual es una de las marchas donde mucha gente ahí se expresa, ¿no? Como sea. También luego hubo un falso debate hace como unos 5 o 7 años que cómo es posible que vayan así todas locas vestidas con plumas. Oye, pues es que es la diversidad, ¿no? ¿No? Porque luego nos encasillamos cómo tiene que ser el gay perfecto, ¿no? Sí. Y eso es o la lesbiana perfecta. O el trans perfecto. O el trans perfecto. Y todo encasillarlo. Como si existiera la heterosexual perfecta. Exacto. Como si existiera el heterosexual perfecto, ¿no? Sí, eso también es violencia, o sea, violentar el hecho de cómo etiquetas, ¿no? Cómo tiene que ser el hombre gay perfecto. Pues muchas personas dicen, es que yo quisiera ser como esta persona porque cumple con un estereotipo. Que es el debate que traían con Ricky Martin y su nuevo Exacto, ¿no? Que traían es que todos quisiéramos ser como Ricky Martin porque Ricky Martin es la meta de todo gay, te quedas y decían todos otros, no, espérate. O sea, de entrada mi genética no me va a dar para eso, pues mejor me mato. Que ni el dinero, ¿no? Nada, exacto. La casa de Ricky Martin. Sí, o sea, eso es violencia, ¿no? Entonces ya hay que relajarnos en esa parte de la diversidad sexual, va más allá de cómo etiquetas a las personas, cómo quitas estos estereotipos. Entiendo que muchos hombres y muchas mujeres en alguna etapa de su vida sufrieron de mucha violencia para poder aceptarse, pero he notado también que cuando llegan y superan esta parte, luego ellos se vuelven violentos y empiezan a excluir a los que no lograron estas etapas. No se vale. No se vale, o sea, pero hay muchos chavos que dicen, pues yo ya, antes lo voy a poner así, antes pues se burlan de mí porque tenía sobrepeso, aparte pues era el jotito de la escuela y miren, ya tengo cuerpazo, estoy súper bonito y ahora a todos me los voy a empezar. No, y eso pasa mucho. Está haciendo lo mismo que hicieron conmigo. Exactamente, y eso no se vale porque empiezas también a excluir a todas las personas que realmente quieren aportar en tu comunidad. Por eso luego se nos complica mucho hablar de la comunidad gay. En realidad no hay comunidad, hay comunidades, hay comunidades que se aportan, pero también hay que entender que para generar una comunidad de entrada tienes que tener una línea de respeto, una base de respeto y de entender pues cómo somos los demás, ¿no? Como cada uno. Entonces es como que otro debate en el que tendríamos que entrar. Otro debate creo que es el feminismo. Luego hacemos otro video de eso, que estaría increíble. También, que lo voy a dejar ahí.
pero de verdad necesitamos más feminismo, ¿no? Para que impulse las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Se fijan cómo ya se anotó para otros videos? Así como la lista. Muy bien, Sí, buena estrategia. No, está bien. Sí, las masculinidades. O sea, hacemos. creo que hay muchas discusiones ideológicas y de prácticas que tendríamos que ver, pero bueno, esto es como un primer saque que yo podría proponer y pues creo que podemos generar seguirle, más pero y contenido. por último, recuérdanos por acá. Te va a salir sin querer. Como que me muevo mucho, me emociono, me voy así. Ya es su media hora semanal. Sí, ¿no? Ya sé, me siento como Luis Perelman en yo soy Rina. ¿Quién quiere ser oración? Ponte oración. Oración. Sí podría. Se podría hacer. A ver. Bueno. Yo los juzgo desde acá. Y ya en la actualidad, ¿cómo crees tú que vaya a ir evolucionando esto? ¿O como cuántos años nos faltan? O sea, como a partir del 2018, más o menos tú cómo visualizas que en tal año a lo mejor ya haya más facilidad para todo esto. No, yo creo que esto ya se echó a andar. Sí, ya tiene mucho camino recorrido y yo creo que es más sencillo como ir avanzando. Como te digo, estos temitas que te puse aquí sobre la mesa, el hecho de estarte cuestionando y cuestionando la diversidad, ¿no? Que te estés cuestionando todo el tiempo que si lo que estás haciendo, esta visibilización de ti está aportando, si te lo estás cuestionando todo el tiempo, creo que eso va a ayudar mucho a que se generen verdaderas redes de solidaridad. Y eso creo que es lo que es hacia donde va esta dinámica de la diversidad como tal, o sea, respetar los espacios, respetar que hay personas que tienen que demostrar y mostrar de lo para qué están, ¿no? O sea, porque de verdad es increíble ver cómo las personas estamos más allá de nuestras preferencias y de nuestra orientación sexual. Totalmente. ¿No? Entonces, y que la sexualidad en sí sea un motivo y un motor para de verdad mostrarte hacia el mundo. O sea, lo del voguing es clarísimo. Cómo la persona sexualizada, ¿no? Que es increíble saber cómo el performance, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está el tema de las drag, lo que vino a traer RuPaul de claro, el impulso que dio RuPaul a toda la diversidad, ¿no? Y cómo esta transformación también sexualizada te ayuda también para empoderarte en el espacio, decir, pues así soy, ¿no? Y con la simple presencia creo que esa parte es la que ahora tendrá que avanzar. Y yo lo veo muy positivo, pero estarte cuestionando todo el tiempo, si lo estás haciendo, ayuda, beneficia y genera solidaridad. No al contrario, no estarte pegando, lo que te decía de que, claro, yo ya me mostré, pero ahora yo a ti te voy a excluir. Yo creo que eso no ayuda. Y creo que dijiste la clave de estarnos cuestionando. Yo todo el tiempo les decía, le pregunto a Paul cosas que no entiendo, ¿no? Que no son de mi área o del área en la que me muevo. ¿Cómo es esto? A ver, escuché un término en tal lugar que no entendí un carajo. Explican, mira, ven, ¿no? Y creo que esa curiosidad y ese cuestionamiento debería ser básico en cualquier persona. Claro. O sea, sé que puede haber muchas cosas que no entendamos, que si es transgénero, ¿cómo existe? Que si es lesbiana, ¿qué es eso? Que si yo siento tal por tal persona, que es un pansexual y todo eso, cuestionárnoslo. Exacto. ¿No? O sea, ya es muy sencillo que pongas en Google y que te empiecen a aparecer videos, textos, o que tengas a la mano a alguien, ¿no? En YouTube, alguien en su canal, que te pueda responder preguntas así, porque ya estamos en este momento de la vida. Sí, ¿no? sí. No, y cuestionarte que pues, hay mucha violencia. Yo creo que eso nos está pegando a todos, ¿no? Y el hecho de esta violencia, cómo la estás generando desde el momento en que tú te paras en un espacio, ya generas un impacto. Que ese impacto no genere violencia, que genere más redes de solidaridad, redes de paz. Está bien difícil. Para hacer el equilibrio, ¿no? Con la violencia. Sí, porque la violencia está metida en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser el punto de coincidencia de muchos espacios de discusión. No solamente en la diversidad sexual, sino en otros campos sociales. O sea, es el punto de evitar la violencia, ¿sí? Donde sea, ¿no? Sea, en la escuela, en tu trabajo. O sea, violencia traducida en acoso, ¿no? En abuso, misoginia, homofobia, ¿no? Entonces creo que va por ese lado y eso me parece positivo, pero tenemos que seguirnos cuestionando hasta dónde estamos aportando para llegar a ese punto ideal. Que sería el equilibrio así perfecto. El perfecto, equilibrio ¿no? perfecto, así es. Pues muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Ya escucharon qué bonito platica, qué bonito explica las cosas. Vayan a su canal,
Razonando lo Público, escuchen Sí. las reflexiones que hace por allá de distintos temas de la Sí. ciudad y del mundo también, ¿no? O sea, Sí, pues sí, una de idea, todo lo que de lo se que ve. sea, de lo que se le va ocurriendo en la cabeza, y lo explica muy bien, creo que eso haces muy bien. Gracias. Hacer de los temas muy complejos Sí. en política y en diversidad, hacerlos así como, ¿sabes? Como muy Sí, digeribles sí, para las digeribles. personas, sobre todo para alguien que no sabe de esos temas. Sí. Pues síganlo, gracias por habernos acompañado, denle like a este video, vean el anterior, vean el que voy a hacer después, regresen y compártanlo para que pronto seamos más acá en las charlas con Robotania y pues sigamos generando contenido para ustedes. Pues gracias, Paula. Gracias, Tania. Gracias. Gracias a todos y a todas. Ahí está. Pues ahí está, sigue a Paula Alcántara en sus redes sociales, también sígueme a mí para que podamos platicar más sobre estos temas y otros temas. Cuéntame cómo vives tú la diversidad sexual en Guadalajara, qué es lo que has notado, qué cambios has visto en estos últimos años, cómo es que la vives hoy en día y qué es lo que has visto. Cuéntanos tu experiencia, nos encantaría saber también tú qué opinas sobre todo esto, cómo lo vives tú en Guadalajara. Yo regreso la próxima semana, no, regreso antes con un nuevo video, porque eso de que un video cada semana como que ya no se me dan ganas de compartir más videos contigo todos los días. Gracias por ver este video, espero que te lo hayas pasado bien, ayúdame a compartirlo con otras personas, dale like, suscríbete, lo de siempre, ya te la sabes. Gracias por estar acá, por acompañarnos en esta charla. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa. En estas charlas con Robotania platiqué con Paula Alcántara. Regreso pronto con otro contenido nuevo. Gracias por acompañarnos en este video. Bye.